a este seminario. Aquí estamos con la profesora Erika Rappaport, de parte de la Universidad de Santa Bárbara en California, profesora de historia, que nos va a hablar sobre cómo la integración de la idea del consumidor a la historia global. So today, in today's lecture, Professor Maldonado asked me to talk more about the methods of my work than the book that I just published, which I'll talk about in a minute. And tomorrow I'm going to talk more about give you examples from the research that I do from particularly the 1930s, the examples that I chose. But today I want to make 3 arguments. They're sort of simple arguments. Let's see if I can get this to turn. Bueno, Wait. Oh, okay. I can do it. There. Okay. So 3 very basic arguments. One is that if you're writing the history of things or commodities, that you are always inevitably writing the history of the consumer too, and people forget that. Sometimes write about things as though things do things. Like sugar does this. So that's an argument I'm going to make in today's talk. The next argument, which is related, is that the consumer is a historical category and not just the endpoint of a commodity chain. So we have to think about how the consumer develops historically, looks different over time, etc. And then this is an obvious point, especially from Peru, but historians forget it all the time, that consumers don't just reside in the global north. So there's an image in world history of people laboring in the global south, producing goods for the global north, and at least through the study of tea that I've done, that's not accurate. It's not accurate for the 19th century and certainly not for the 20th. And so that's something, they seem very obvious points, but historians have not been thinking about the consumer very much in the study of commodities, which I think is wrong. So I'll come back to all those arguments. So I just published this book last month, which I called A Thirst for Empire, How Tea Shaped the Modern World. The publishers, of course, wanted me to say how tea shaped the modern world to sell books, but it seems to be working. But this picture, in a way, kind of captures some of my point. I could have you guess where this is, but none of you will ever be able to guess. It's in front of a mosque during World War II that happens to be in the southern England. And this mosque was built in the 1880s. Still a very important social center of Islamic life in England, but it was built by an emigre who was from Budapest, and he was Jewish. And he wanted to build, he planned to build a mosque, different kinds of churches, and a temple. But I put it on the front of the book to show that it was right after Brexit, and people thought England was, white, Christian, etc. I'm saying this is England. It's very diverse. Those are Indian soldiers fighting for World War II, etc. So to emphasize the diversity, the global nature of what is England, but also how England influenced the globe. So I like that cover because English people don't know it's in England. So yeah. Bueno, como le decíamos, el profesor Maldonado llamó a la profesora Rappaport para hablar acerca de sus investigaciones con respecto a trabajos que había hecho con respecto a la historia del consumidor. Ahora, primero, en este día no vamos a hacer sobre las investigaciones en sí, pero lo que haremos será más bien hablar acerca de los argumentos y los métodos de la investigación. Principalmente quiero elegir 3 argumentos principales. Bueno, aquí están los 3 argumentos. Primero, se habla de escribir la historia de cosas y las comodidades. Eso es algo que se ha visto mucho en muchos otros historiadores, inclusive en seminarios anteriores, como ya sabemos, historia del taco, historia del reloj, cosas similares. Pero la profesora argumenta que escribir la historia de los objetos y de las comodidades siempre, inevitablemente, es hablar del consumidor, la persona que adquiere y consume estos objetos. Ahora, punto 2, o argumento 2, el consumidor es una categoría histórica, no es solamente el fin de la cadena de comodidades. El consumidor es un sujeto, y el sujeto es el objeto de la historia. Y luego tenemos el tercer argumento, que es el consumidor no solamente reside en el norte global, es decir, no podemos simplemente creer que un consumidor solamente es alguien de Europa o los Estados Unidos. El consumidor puede ser cualquier persona, como
ustedes o yo. Just next one now, so I can... Yes. Ahora, lo que se hablará mañana, y que también es una parte importante de este tema, es este libro. El libro de la profesora Erika Rappaport, que es La sed por el imperio. ¿Cómo es que el té moldeó el mundo moderno? A ver, señores, ¿quién adivina dónde queda esto? ¿Dónde queda esta imagen? A ver, ¿quién podría decirnos dónde queda? Aquí vemos soldados con turbantes frente a una mezquita tomando té. Y aquí tenemos algunas personas con facciones europeas también. ¿Dónde creen que está esto? Esto es Inglaterra, señores. La Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Tienen mezquitas en Inglaterra porque esta mezquita fue construida en 1880 por un migrante, que por cierto era judío, que quería construir templos cristianos y musulmanes a la par de los suyos. Y bueno, aquí vemos algo bien en claro. Creer que Gran Bretaña es un país puramente blanco, anglosajón, cristiano, es una falsedad. En Gran Bretaña hay una enorme cantidad de personas de diferentes grupos étnicos, de diferentes religiones, de diferentes nacionalidades. Todas estas se encontraron en la metrópoli británica durante el periodo, obviamente, del imperio. Pero creer que Gran Bretaña es este país homogéneo de puras personas cristianas, blancas, etc., ignora mucho la diversidad dentro del propio país. A veces inclusive pareciera que los propios británicos no saben lo que está en Gran Bretaña. Some ladies having tea. So I want to start today with describing several incidents that I wrote about in the book that illuminate the argument that the arguments I started with. One, how can we write the consumer, and of course the retailer, distributor, labor, etc., into world history? These incidents are all from the second half of the 19th century and the first years of the 20th. So this is a classic image of ladies having tea. I don't have the exact image of the one from the incident I talk about, but the first takes place in 1881, and fashionable ladies in the wealthy West London neighborhood of Chelsea held a fundraiser for their local hospital. They called it was a bazaar where you sell goods. They called it Old English Fair, like ye old, fake England. And by the 1880s, though, no gathering, even when pretending to be an early modern marketplace, would be complete without brewed tea. But the tea on sale could not have been more modern. It was pure, unblended Indian tea, supplied by a firm of planters who believed that London society could help them find a market for their new product. Planters often worked through private channels and were well aware of women's growing affinity for afternoon tea, for socializing, they sought out this world of women. Many of them were their wives, daughters, sisters, cousins. Just to give you an example, the woman who presided over the tea stall and sold the tea in 1881 was from a very elite conservative family, and her husband had served as undersecretary for the colonies. The Countess then made India and empire fashionable by serving tea in a stall decorated with illustrations of tea gardens and the process of modern manufacture. I'll just read one more quote. So one reporter commenting on this said, spreading the knowledge of and stimulating inquiry for the teas of the Indian Empire. So, spreading the idea of empire. Bueno, lo que la profesora nos narra aquí es básicamente una de las escenas anecdóticas que ella está recopilando para su libro. Esta es la primera, ya en pleno siglo XIX, en 1881 más o menos, la clásica, de a las 5 de la tarde. Un clásico de los británicos. Ahora, ¿qué significaba esta ceremonia en particular? Esta de aquí no era simplemente una reunión del té cualquiera, era una reunión de unas mujeres ricas inglesas que se estaban reuniendo para hacer una colecta, lo que nosotros conocemos, ya saben, para nosotros sería una pollada o alguna de esas fiestas patronales. Aquí era una ceremonia del té para poder recaudar fondos para un hospital cercano que tenían a su alrededor. Entonces, ¿qué sucede? Esta ceremonia, esta pequeña fiesta de té, básicamente se podría convertir en una pequeña feria, pues aquí los comerciantes de plantas, específicamente los de las plantas del té,
vieron oportunidades comerciales para poder establecer bases de negocios aquí. Esta gente, plantadores que por ejemplo se tenían sus plantaciones en la India, esta gente ya tenía una base para entender que, bueno, a las mujeres británicas de alta categoría social les gustaba el té. Después de todo, muchas de estas mujeres podían ser sus esposas, podían ser sus hijas, podían ser sus primas, podían ser familiares suyos o amigas. Y básicamente con esto los propios líderes de las plantaciones en India veían oportunidad de expandir su mercado aquí. Básicamente con esto y esto es a lo que alude la profesora, de integrar no solo integrar al consumidor en la historia, pero también integrar a los diferentes personajes que participan en el proceso de producción. Okay. So in Britain in the 1880s, many businesses thought of consumers like this. Wealthy women, they thought they were influential, that they could shape markets. But at that time, this was not the only image of consumers, especially for something like tea, which was very affordable. So many companies start reaching out to the working class. Yeah. The most famous marketer to really reach out to the working class was Thomas Lipton. And he had advertisements from the 1880s, especially 1890s. He always said, see, that's a tea factory in the middle there? I don't know if you know that. And that tea came, he said, he imported directly from the tea garden to tea drinker in this case, in England. But Thomas Lipton, actually I should let you translate that and then I'll tell a little bit about his advertising. Bueno, primero cabe mencionar que en este periodo, 1880, cuando empezaba a fluir el comercio, los comerciantes veían a los consumidores básicamente como lo que se veía en el cuadro anterior, personas de la élite, personas adineradas, con influencia, poder. Así se veían los consumidores. Sin embargo, a medida que iba pasando el tiempo, personas empezaron a ver más consumidores en las clases obreras, buscaron al proletariado. Y uno de estos casos en particular tenemos al señor Thomas Lipton con su compañía Lipton's Teas, el té de Lipton. Vean aquí este ejemplo de publicidad enfocada en la clase obrera. Por cita especial, mayores ventas del mundo, aparecieron en todos lados por su delicioso sabor, directo de los jardines. Y miren la imagen central, una fábrica de té al estilo Lipton, con toda la imagen, las plantaciones, los trabajadores, etc. Esta es una forma de cómo esto también incluye la historia, por ejemplo, del marketing, la historia de la publicidad en esta idea. So Lipton did a lot of newspaper advertising, but he did a lot of circus-like stunts. So I'm going to read to you about one. It actually plays with language, so we'll see if it translates. So in 1890, he paraded what he called a Black Army through Glasgow streets. And the Black Army was actually working class men from the area dressed in costume from Ceylon. And so he claimed that he had dressed them up and then they wore advertisements on their body in which they had these phrases like come Lipton's tea direct from, finest in the world, direct from the garden to the pot. So here, describe that and then I'll tell the joke that happens. Bueno, señores, aquí vamos a contarles otra pequeña anécdota que termina en una broma, pero vamos a ver si se puede traducir de inglés a español. Primero que nada, veamos. Aparte, cuando el señor Thomas Lipton ya tenía su negocio, usaba los periódicos para soltar anuncios publicitarios, es cierto. Pero otra cosa que hizo muy interesante es llamar a lo que se llama el Ejército Negro por las calles de Glasgow. ¿Qué significa esto? El Ejército Negro era un grupo de personas de la clase obrera, proletarios que estaban vestidos en trajes tradicionales de Zelanda. ¿Qué significaba? ¿Pero qué tenían estos? No tenían solo trajes tradicionales. Estos trajes estaban adornados con anuncios publicitarios de el té de Lipton, con todos estos mensajes que vemos aquí plasmados en sus trajes. Okay, so in a story that Lipton liked to tell about this event, he talked about how one poor woman yelled at these men walking through the street and said to them, "You should be ashamed of yourselves, you black devils, coming to Glasgow and taking honest Scotsmen out of their jobs." Then a nearby policeman reminded her, "These chaps only arrived from the Indies this morning and can't understand a word you're saying."
That evening, however, the woman discovered that she'd been fooled and it was her own husband that she had berated. So it's a joke. She didn't recognize him as a black, part of this black army. Then Lipton made sure that this story was in all the press. He really thought it was funny and that showed he was such a good salesman that he could disguise the working class man. And then I'll go ahead. Yeah. Bueno, señores, la broma viene aquí. Este ejército negro está marchando por las calles de Glasgow y una mujer de repente sale a gritar: demonios negros, ¿cómo se atreven a venir aquí a robar del trabajo a escoceses honestos? ¿Y qué es lo que pasa? Un soldado irlandés se le acerca y le dice: señora, ¿qué cree que está haciendo? Esta gente acaba de venir de India hace un día, no entiende ni una palabra de lo que dice. A menos esa era la historia. Luego, en la noche, se dan cuenta de que estas personas no eran gente de India, no eran extranjeros ni siquiera. Eran personas propias británicas que se habían vestido de estos trajes tradicionales, de estos trajes negros, para hacerles creer a las personas que eran extranjeros. Y, curiosamente, a la persona a la cual la mujer le estaba gritando fue a su propio marido. Y, bueno, Lipton, astuto como era, decidió utilizar esta historia y plasmarla en todos los periódicos para que todo el mundo lo supiera, como parte de su estrategia de negocios. Okay. So the parade and the housewife's racism and the policeman's foolishness emphasized racial, class, gender dynamics of late Victorian commodity culture. Lipton's Black Army brought the empire home and positioned the Scottish working class as white, racist, imperial consumers. And he's doing that at the same time that middle class people are, being targeted as consumers. Y bueno, Yeah, go ahead. Y bueno, el Thomas Lipton, haciendo esto, hizo lo que se llama traer el imperio a casa. Esta historia también, además, se podría decir que demostraba también las dinámicas entre la raza, el género y la clase social en este periodo. Y básicamente con esto, Lipton se encargó de recrear la clase obrera escocesa como otra parte de la casta blanca, racista, imperialista de Gran Bretaña. Y con esto básicamente sirvió para integrar al proletariado escocés dentro de la esfera de los consumidores británicos y básicamente integrarlos más al imperio, por así decirlo. Algo que también estaban haciendo con las clases medias. So, at this exact same historical moment that Lipton is trying to sell to the working class, that others are trying to sell to elite women, the tea planters in India and in Ceylon, they believed that it was not enough, that Britain was already full or sated with tea, and that they had to find global markets. So in the 1890s, they start to think about where should we sell to India, Africa, the United States, etc. And many people start selling to India. This is from later, it's from the 1820s. But merchants started selling advertising to Indians, but both to upper class Indians and working class Indians, that tea should be their favorite drink, that it's the national drink. And this one Indian merchant with the last name of Chatterjee advertised his tea as direct from the garden to the cup, just like Lipton. So exactly the same time, 1890s. So they start, exactly thinking about the large Indian market. And in 1887, some planters in the tea industry had a meeting in Calcutta to launch a company that would purchase low-quality teas, package them in very small quantities, and distribute them to native village shopkeepers who would then distribute tea. Lipton and some other big brands like Brook Bond, and there's some other large brands, also began to advertise to Indian consumers in the 1890s. And many of them argued that in India they were sort of civilizing the Indians and turning the native population into an empire of tea drinkers. Bueno, y mientras pasaba esto durante las décadas de 1880 a 1890, los comerciantes y los dueños de las plantaciones de té empezaron a ver cómo algunas personas como Lipton empezaron a vender a la clase obrera en países en partes como Escocia, como otros comerciantes empezaban a venderle a las mujeres millonarias de Inglaterra, y algunos de estos comerciantes y dueños de plantaciones empezaron a pensar:
esto es demasiado, el mercado está lleno, tenemos que ir a otro lado. Así que empezaron a ver dónde más podían vender su té. Algunos pensaron en Estados Unidos, otros pensaron por ejemplo, en Tailandia, otros pensaron en la India. Y bueno, aquí vemos una tienda de té hindú. ¿Qué significa esto? La gente empezó a venderle té en la India. ¿Qué es lo que significaba esto? Significaba que ellos mismos, al venderle té a la India, estaban básicamente creando negocio aquí en la propia India, trayendo lo que según ellos, bajo su publicidad, igual que la de Lipton, el té de la hoja a la taza directamente. ¿Y qué hacían aquí, por ejemplo? Hacían algunas campañas publicitarias en las cuales tomaban algo de su té de menor calidad, lo disponían en paquetes muy pequeños y lo distribuían en algunas aldeas. Básicamente lo que hacían era venderle té a las personas para servir como, en cierto modo, convertirlas en consumidores, y al convertirlas en consumidores las integraban a el imperio, un imperio de bebedores de té. So tea thus can tell us a lot about how race, gender, and class shape the history of globalization, advertising and marketing, and the forces that spread tastes and ideologies that are central to modern consumer society. But today I related these stories to us to think about why we need to and how we can write the consumer into world history. By doing so, I think we can develop a more inclusive world history in which women, non-white individuals, the poor, and unenfranchised can occupy a larger presence as actors rather than just recipients of changes that happen elsewhere. Of course, one way to do this is to write what is now being called commodity histories, history of things that are typically exchanged over long distances. We now have numerous studies of coffee, cotton, tobacco, sugar, cocoa, bananas, oil, timber, and many other things to explore different problems in world history. To write what I like to call a grounded world history from the bottom up. And I'm really influenced by Lynn Hunt. I don't know if anybody's read the Writing History in the Global Era, in which she really wrote that we should kind of, instead of doing an overview history, go from the bottom up. I added some coffee. Bueno, señores, ahora, el desafío aquí es la historia del té. Nos puede decir bastante sobre la dinámica entre las diferentes razas, géneros, clases sociales que existían durante este periodo. Y bueno, el desafío viene aquí cómo introducir al consumidor en esta narrativa, cómo crear una historia más inclusiva en la cual las voces de las mujeres, las voces de los individuos que no pertenecen a la raza blanca, las voces del proletariado no sean ignoradas, donde no solamente sea una historia de grandes hombres o más bien de grandes narrativas, sino que sea también una historia en la cual estas personas que por mucho tiempo no tuvieron voz, sean algo más que simples receptores y que también sean agentes en sus propias historias. Una de las formas en las cuales se intentó esto es con esta persona, Lynn Hunt, y bueno, cómo escribir la historia global, en la cual, bueno, también se puede hablar de escribir la historia de las comodidades. Correcto. So, I've been very influenced by one of my favorite theorists of globalization, Stuart Hall, who passed away a few years ago. I actually got to meet him at one point, introduce him in a lecture as a grad student. So, I'd like to read a quote from Stuart Hall that I think captures this idea of globalization from the ground up. It's just a beautiful quote, so I'll read the whole thing. And this is an essay he wrote on globalization. I forget the title exactly. People like me who came to England in the 1950s have been there for centuries. Symbolically, we have been there for centuries. I was coming home. I'm the sugar at the bottom of the English cup of tea. I'm the sweet tooth, the sugar plantations that rotted generations of English children's teeth. There are thousands of others beside me that are, the cup of tea itself. Because they don't grow at Lancashire, Not a single tea plantation exists within the United Kingdom. That this is the symbolism of English identity. I mean, what does anybody in the world know about an English person except that they can't get through the day without a cup of tea? Where does it come from? Ceylon, Sri Lanka, then he used the modern term, Sri Lanka, India. That is the outside history that is inside the history of the English.
There's no English history without that other history. Bueno, ahora, uno de los profesores de los cuales ella habla es... can you show us the... Oh, yeah. Bueno, aquí tenemos al señor Stuart Hall. Esta es una de las inspiraciones para la profesora Rappaport. Es uno de los teóricos más prominentes de la globalización y, bueno, como podemos apreciar, lamentablemente falleció hace poco. La profesora tuvo la suerte de conocerlo personalmente e incluso asistir a una de sus conferencias. Y con esto ella fue inspirada bastante para investigar este tema de parte de él. Y nos quiere compartir una cita que él escribió. Ok, veamos. Aquí podemos ver personas como yo que vinieron a Inglaterra en los años 50 han estado aquí por siglos, simbólicamente. Simbólicamente hemos estado aquí por siglos. Yo estaba llegando a casa. Soy el azúcar en el fondo de la taza de té inglesa. Soy el diente dulce, las plantaciones de azúcar que han podrido generaciones de dientes de los niños ingleses. Hay miles de otros aparte de mí que son, ya saben, la propia taza de té. Porque ellos no crecen en Lancashire, ¿saben? No hay ni una sola plantación de té existente dentro del Reino Unido. Este es el simbolismo de la identidad inglesa. Quiero decir, ¿qué otra cosa sabe alguien en el mundo sobre una persona inglesa, excepto que no pueden pasar su día sin tomar una sola taza de té? ¿De dónde viene? ¿Y de dónde viene? De Ceilán, Sri Lanka, India. Esa es la historia externa que está dentro de la historia del inglés. No hay historia inglesa sin esa otra historia. So here Hall is questioning how British identities and colonial relationships become embodied in a particular object, and in the rituals and history surrounding its production and consumption. Hall asks how foreign yet everyday objects reveal the outside history that is English history. So in my book, I followed Hall's suggestion, but I also moved outward and asked how outside history also produced Indian, Sri Lankan, South African, US identities and economies. I tried to interrogate the mechanisms and ideologies, bodily sensations that created what I call the empire of tea, an empire that overlapped with, but wasn't coterminous with the formal boundaries of the British Empire. Muy bien, entonces lo que la profesora buscaba aquí es esta historia externa, porque esta historia externa no solamente sirve como fundación para la historia de los ingleses, también nos ayudará a moldear la historia de los pueblos de la India, de Sri Lanka, de inclusive Sudáfrica, los Estados Unidos. ¿Cómo es que este imperio del té ayudó a formar, pero no fue exactamente igual a el imperio británico mismo y las fronteras de este? So during the past decade, there have been a veritable wave of work on global capitalism and the circulation and meaning of commodities. These studies have usefully critiqued the centrality of the nation-state and the modernity of globalization. They've expanded our understanding of the motives for empire building and the nature and consequences of the colonial encounter. They've also asked us to look at imperialism as something that happens both in the metropole and in the colonies, and to regard colonialism as a form of exchange between colonized and colonizers. Ok, bueno, y en el mundo moderno, el capitalismo global y las tendencias de este nos están forzando a reinterpretar cómo entendemos al consumidor, cómo entendemos este procedimiento, cómo entendemos las comodidades, y también inclusive cómo pensar el imperialismo. Se empieza también a cuestionar la centralidad del Estado-Nación. Se empieza a cuestionar la centralidad de este, e inclusive se empieza a cuestionar la visión tradicional del imperialismo. El imperialismo ahora se empieza a entender como un procedimiento que se da en las colonias, sí, pero también en la propia metrópolis. Se da en la metrópolis y no se trata simplemente de dominación o destrucción, sino también de un intercambio que se da entre colonizador y colonizado. Okay, so in my book, A Thirst for Empire, I write about tea then as a plant, commodity, a beverage, an object of fascination, a source of pleasure, a source of disgust, in Britain and its empire and other major markets in the US, Europe, Africa, and Asia. I think like coffee, sugar, tobacco, opium, other commodities,
tea reveals connections and confrontations between people across the globe over a long period of time. But it is also highly gendered, and in various ways tea's gendered nature influenced business practices, labor, and its consumer culture. So studying the history of tea, I argue, reveals the many ways in which bodies, desires, and senses were influenced and structured the history of global capitalism and empires. Other feminist scholars have long contended that capitalism was a public and private affair that created gender, class, and racial difference. Recently, I think this critical intervention has been forgotten. Bueno, en el libro La sed del imperio, la profesora Haverford habla del té no solamente como un objeto, como una comunidad, sino lo habla de una manera en la cual se explaya el té como fuente de placer, fuente de asco, fuente de comodidad, fuente también de ingresos. Se lo ve como la comodidad, se lo ve como el objeto, se lo ve como parte del proceso histórico, y también básicamente se busca apreciar cómo es que el té, cómo es que la teoría misma es de que la fascinación por el té como objeto de fascinación, como símbolo, moldeó en parte el escenario del capitalismo global. Cómo es que las sensaciones, la ambición que se tenía por el té ayudó a moldear este mercado global. Muchas pensadoras feministas argumentaban que inicialmente el capitalismo global ayudó a crear las estructuras de género y la división laboral de género que se puede ver actualmente. Con anterioridad, esta era una teoría muy aceptada, pero parece ser que la profesora misma nos informa que esto es algo que en términos recientes se ha empezado a olvidar. So, in many of these new studies of commodities, I argue, they all have many of them are very good, but there are some problems, and I think one of them is that consumers have remained shadowy figures which appear at the receiving end of long commodity chains. For example, Harvard historian, many of you have read this book, Sven Becker's Empire of Cotton, A Global History, deals a lot with workers around the world, but pays almost no attention to consumers, as though cotton naturally finds its own markets. Cotton is a great fabric, but with what cotton we wear, how it's used, what it means to people who make, buy, and sell this commodity is a problem that historians need to explore. I think, go ahead. Ok, bueno señores, y esta idea de tratar de integrar el consumidor en la historia global es algo también que se ha dejado mucho ensobrecido, se ha ocultado bastante. Un ejemplo claro que tenemos aquí es este libro clásico de Sven Becker, es El Imperio del Algodón, una historia global. Este libro es un muy buen trabajo en realidad en explorar las relaciones del algodón que tenían con los trabajadores que lo creaban. Eso es un muy buen logro que ha hecho este personaje, pero está dejando atrás la idea del consumidor. Digo, el algodón es genial, es muy bueno, la gente nos encanta usarlo, pero el algodón cierto, los trabajadores ayudan a crear el algodón, pero el algodón no se vende solo, el algodón no encuentra mercados por sí mismo. Hay gente que toma los productos generados por los trabajadores que crean el algodón y los venden, los publicitan, los exportan, los importan. Y es también importante que los historiadores puedan revelar esto también. Okay, so ignoring consumers and these issues is especially troubling because cotton was one of the first mass global commodities sold to working people, slaves included, around the globe. We know, however, from, if you get a chance to read Jeremy Prechtolt's Domesticating the World, African Consumerism and the Genealogies of Globalization, that in the early 19th century, East African consumers dramatically influenced the political economy of cotton in North America, Britain, and India. His work and other similar work has highlighted the role of non-Western consumers and complicated our understanding of relations between production and consumption, work and leisure, buying and selling. Such work has broken down the relatively simplistic story in which the global South labors for the global North. Bueno, y tenemos también, es cierto, no podemos simplemente ocultar la historia misma de los consumidores, porque tenemos que recordar cómo el algodón fue uno de los primeros productos masificados, uno de los primeros productos vendidos a la propia clase obrera, inclusive a los esclavos.
esto es algo que también se habla bastante en el libro del señor Jeremy Prescott, Domesticando el Mundo, el consumismo africano y las genealogías de la globalización, en la cual se busca hablar cómo fue que el consumismo llegó a África y cómo desafía un poco la narrativa tradicional de que el sur global estaba destinado a laborar para el norte global. So this view isn't wrong. We do know that the global south labors for the global north, but it's only part of the story. We also have to understand that workers were also consumers, and consumption was a form of work. We need to study the cultural and social worlds of capitalists as well as consumers, and make space for the multiple ways in which things were produced, consumed, and traded locally as well. We especially need, I think, to write a feminist history of global capitalism, which complicates divisions between East and West, producer, consumer, male, female, and it looks especially at intermediaries and ideologies that structure race, gender, class, age, and other identities. Muy bien, y bueno, esta forma de ver la historia, ahora, esta forma de, claro, argumentar puramente es falso, obviamente. El sur global obviamente está en cierto modo económicamente subyugado y trabajando para el norte global, eso es cierto, pero no es todo en la historia, no lo es todo, o sea, es más complicado de esta simple afirmación. La profesora también desea también crear lo que se considera una historia feminista del capitalismo global. Básicamente una historia que se enfoca en los consumidores, en los vendedores, en los capitalistas, en los productores, y básicamente se busca hablar de cómo enfocarse en estos intercambios y en las ideologías que eventualmente fueron construyendo las ideas de raza, género, clase social, etc. So the history of commodities reveals the different and sometimes tangled paths that have created our modern global world. Tea is different than cotton, foods are different than fashion, oil and timber will tell a different story as well. But no matter what commodity one is looking at, we need to consider why some things sell and why others sit on the shelf. How and when business people think about the problem of selling and the nature of consumers. And also, how do consumers respond to or initiate the desire for things? Bueno, y también se debe mencionar que aparte de esto, no podemos simplemente hablar de cómo se produce. Sorry, ma'am. Yeah. Can you repeat that one time, please? The whole part, or? Just the beginning. Okay. The history of commodities reveals different and sometimes tangled paths that created our modern world. Okay, ahora, la historia de las comunidades es algo que no podemos hablar simplemente como una sola historia de las comunidades. Las historias de las comunidades son básicamente diferentes historias que en algunos casos chocan y se entrelazan entre sí. La historia, por ejemplo, del algodón no nos va a decir lo mismo que la historia del azúcar, la historia del tabaco no nos va a decir lo mismo que la historia de la madera, la historia del carbón no nos va a decir lo mismo que la del petróleo. Bueno, tienen historias parecidas, pero no van a ser las mismas. El punto es que diferentes comunidades nos van a decir diferentes historias, y de ahí podemos, en esta maraña de historias, ma'am, can you repeat The last one. Let's see. Oh, no matter what commodity one is looking at, we need to consider why some things sell and others sit on the shelf. How and when business people think about the problem of selling and the nature of consumers, and then how consumers respond. Y también es muy importante saber, básicamente, por qué alguna comunidad se vende y por qué otra se queda en el almacén. La mentalidad también del propio vendedor, cómo es que ellos hacen que unas personas vendan un producto, cómo es que se crea una cultura de consumo de un producto en particular, cómo es que ellos logran vender sus productos. Okay, so I started my research on the history of tea actually in 2002, a long time ago. 15 years ago, during the heyday of cultural history and the turn from women's history to gender history, in a time when the study of consumer culture was very popular. My first book, which I put up here, Shopping for Pleasure, Women in the Making of London's West End, had just come out a few years before. And in the book, I was interested in studying consumer culture as a way to get at women's experience in the urban, basically within understandings of urban transformation and the culture of modernity in the 19th century. I'll stop there. Ok, bueno, el interés de la profesora por esta historia del consumidor viene desde 2002. Este es el primer libro que publicó la profesora, Comprar para placer.
es las mujeres en la creación del el final oeste de Londres. Básicamente es el primer interés en la historia del consumidor, pues trata de explorar por qué se crea esta cultura de consumo, por qué las mujeres vienen aquí a comprar puramente por placer, qué es lo que las motiva, cuál es su historia básicamente. So in that book, I found, I didn't expect it, but I found a tremendous amount of North American capital and business in London, shaping its history and shaping and developing a kind of image of the normative consumer as bourgeois, female, kind you see here. And so I wanted to, in that book I didn't look explicitly at race, and I didn't look at how empire shaped London's history or its consumer history. So I wanted to find a project which would, in a sense, put this book in a transnational and imperial framework. Bueno, básicamente en esa historia, algo sorprendente que la profesora encontró fue la cantidad enorme de capital norteamericano que podía encontrar en estas áreas de Londres. Y cómo es que este capital norteamericano ayudó a moldear la visión cultural que se tenía del consumidor como la típica consumidora una mujer de la burguesía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este libro, bueno, la profesora misma admite, no se enfocó mucho en raza, se enfocó más que nada en temas de género y en temas de clase social. Entonces, este libro se podría considerar como un inicio de la investigación, pero un inicio del objetivo final que quiere la profesora: diseñar esta idea de la historia, este tipo de historias en un marco más transnacional, más enfocado también a enmarcarlo en la tendencia del imperio mismo. Okay. So, as I was looking for models, I was thinking about, I was very influenced by Sidney Vince's book, Sweetness and Power, which is a book that not only launched food studies, but really the field of world history in many ways. Others have argued, so people have followed him in his study of connecting laborers in the West Indies to workers in Britain. And others have sort of studied things as the role of curry, shawls, calicos, many everyday expressions of imperialism, to argue that these commonplace commodities tell us very extended, although not obvious, stories about Britain's overseas possessions. They reveal imperialism as an act of acquiring, collecting people, places, and things. And in this formulation, I think imperialism is consumption. It's ingestion, decoration. Bueno, aquí tenemos otro clásico que ayudó también a investigar la historia de la comida, así como la historia global en sí. Tenemos el libro de Sidney W. Mills, Dulzura y Poder, el lugar del azúcar en la historia moderna. En este libro básicamente se analizan las relaciones de consumo, es cierto, se da entre Gran Bretaña y sus colonias. La relación que se da gracias al comercio del azúcar, gracias al comercio de productos dulces. Básicamente cómo estos van de la metrópolis a las colonias y viceversa. Cómo es que se estructuran las relaciones mediante este producto de las posesiones británicas con la metrópolis. Esta es una de las formas en las cuales también se puede investigar acerca de la relación entre el Imperio Británico y sus colonias. Cómo es que el test estructura el mundo moderno, cómo se estructuran las relaciones comerciales, las relaciones sociales, las diferentes relaciones entre los diferentes sectores de la sociedad del Imperio Británico. Okay. So in general, a whole school of scholarship has emerged that has situated empire at the center of British national identities, and have focused on mass commodities, and they frequently cite cotton, sugar, tea as among the most pervasive and everyday expressions of the imperial project. Y bueno, esto es parte de una escuela de pensamiento en la cual se ha colocado que la identidad británica está centrada en la idea del imperio, el imperio británico, donde nunca se pone el sol. Esta idea es una de las motores principales en los cuales se investiga la historia de las comodidades. De nuevo, como lo decíamos, la relación entre Gran Bretaña y sus colonias y cómo se va creando la identidad nacional británica en base a su imperio. So one example of this is anthropologist Pia Chatterjee wrote an ethnography of female plantation labor in India. And she wrote, this is a quote from her, that tea drinking illuminated the connectedness between Britain and its colonial project, in which the desire to taste otherness fueled colonial expansion and became a metaphor of empire and nation making.
Y bueno, tenemos otro libro de Pia Shaoqi, That's good. en la cual es un tiempo para el té o la hora del té. Se habla de la mujer, el labor y políticas postcoloniales de plantaciones hindúes. ¿Qué se trata de buscar aquí? Se habla de cómo el deseo de probar el otro, de tener el otro, de tenerlo, poseerlo o de controlarlo, o de probarlo como algo exótico, llevó a los británicos a su ambición y a su imperio. Pero cómo este mismo deseo del otro fue creando esta sociedad hindú, fue creando estas relaciones sociales y estas relaciones, y cómo, así como lo crearon, también pudieron haber erosionado el mismo imperio. But there's been kind of a anti-cultural history backlash in which a number of historians have asked and pointed to these kinds of scholars and said, well, how do commodities speak to people? What does it tell them about empire? And then they ask what type of evidence is necessary to prove that commodities carry imperial meanings, not just taste and calories. Y bueno, también está, ahora, si bien es cierto, esta historia de las comunidades ha tenido su recepción, también ha tenido backlash, o sea, oposición de parte de historiadores opuestos a los estudios culturales, a la historia cultural, donde preguntan, ok, ahora, ¿cómo entonces es que las comunidades hablan a las personas? ¿Cómo es que las comunidades pueden contar su historia? ¿Cómo es posible esto? Y básicamente el desafío es tratar de encontrar la explicación de cómo es que las comunidades pueden tener la historia cómo pueden narrar la historia de los diferentes pueblos y de cómo pueden narrar la construcción del imperio. Okay, so a whole school of more traditional imperial historians have criticized the new imperial history and post-colonial studies, and they've raised precisely these questions. They generally assumed that everyday objects were incidental to the political history of empire, and in a strident articulation of this position, the noted imperial historian Bernard Porter, who wrote The Absent-Minded Imperialist, made the argument that essentially that there's no domestic impact of empire in the 19th century, and that he said meanings, basically they should be transparent, consumers don't know, they had no ability to read the meaning of things. Básicamente, uno de esos argumentos bastante estridente de cómo no puede ser posible de que las comunidades hayan ayudado a narrar la historia del Imperio Británico es postulado usualmente por historiadores imperiales tradicionales, de que los artefactos, los ornamentos, los objetos, comodidades, no eran más que cosas incidentales, que no tenían nada que ver con el propio imperio mismo, con la articulación de este imperio. Pero el desafío es tratar de explicar cómo es que las comunidades crean estas relaciones imperiales, cómo es que estas ayudaron a fundar el imperio. El desafío es responder a estas críticas. Yeah, so the evidence he used for this was a survey done in 2002. No, he's talking about the 19th century. He used a survey of inner city, which he meant poor Scottish school children, that found that 50% of these children thought oranges and bananas were grown in England and that cotton came from sheep. Rather than think about why this ignorance exists and see this as an historical problem, Porter just cast consumers as passive, ignorant, complicit, unaware of the legacy of the British Empire. And in a sweeping conclusion, he wrote, "Most Britons were certainly not bound to be imperialists, therefore to be interested in the empire, or even very much aware of it for most of the 19th century. It was entirely outside their experience and knowledge." Bueno, uno de estos críticos a estas teorías históricas usó su argumento en una encuesta que halló del 2002. Se supone que esto es el siglo XIX, pero él tocó un tema del 2002, en el cual descubrió que en Escocia el 50% de los niños de la clase obrera escocesa creía que los plátanos y las naranjas provenían de Inglaterra misma y que el algodón provenía de las ovejas. Bueno, tomando esto como evidencia, este investigador, este historiador,
llegó a la conclusión de que era imposible de que poder argumentar que las comodidades tuvieran tenido algo que ver en la fundación del Imperio Británico, puesto que estas supuestamente no eran más que simples comodidades incidentales que no tuvieron nada que ver, porque el propio consumidor era visto como una persona dócil, ignorante o simplemente pasiva, y no se interesaban en apreciar las complejidades o los motivos estructurales de esta ignorancia. Simplemente veían que ellos no sabían y argumentaban que el consumidor entonces no tenía nada que ver con el proceso de formación imperial, un proceso que para ellos era un fenómeno puramente político y que no tenía ninguna ramificación en el proceso de producción y consumo. So Porter and other historians such as David Cannadine, who happened to be one of my professors, had a similar attack. So in this book, Ornamentalism, How the British Saw Their Empire, Cannadine actually in an appendix writes about his own childhood in 1950s Birmingham. And he considers whether foods, toys, souvenirs, gifts taught him anything about empire. He said, no, in the end, I don't remember anything about that. So it's the same thing, like the child consumer is ignorant, consumption, material culture doesn't offer any kind of proof about British attitudes to the empire. And I think in these appraisals, though, we meet, in effect, the childish, feminized, ignorant consumer that haunts most modernist critiques of mass culture. Uneducated, impulsive consumer that responds to, appeals that are seductive appeals, but have no rationality. Bueno, ese argumento había sido esgrimado por el profesor Bernard Porter, y también tenemos otro argumento en contra del profesor David Cannadine, que hizo este libro, El ornamentalismo, como el británico veía en su imperio, y él en una parte de este libro narra su experiencia de su infancia en Birmingham de los años 50. Él analizó básicamente las relaciones que él tenía como niño con las comodidades y se preguntó a sí mismo qué era lo que las comodidades cuando era un niño le enseñaron acerca del Imperio Británico. La respuesta fue nada. Según él, las comodidades del imperio que él tenía no tenían para él nada que ver con el Imperio Británico y no le enseñaban absolutamente nada de este. ¿Qué significaba esto entonces para él? También soltaba el argumento de que el consumidor era una persona dócil, era una persona pasiva e ignorante. Esta es una visión infantilizada, quizás hasta feminizada, del consumidor, al verlo simplemente como actor pasivo y no como agente en el proceso de la producción. So I had to enter this fight. So I chose to study tea, one of the most ubiquitous of global mass commodities, to consider specifically how, when, why things speak to people, to think about what global and local stories they tell, and explore why some things are more important to the story of empire than others. But also, as I got more into the research, I was very interested in how is ignorance manufactured? How does capitalism make ignorance it's part of the selling of goods, not just a natural state? Y bueno, señores, en estos libros también se hace este argumento. Entonces la profesora busca ver cómo puede contrarrestar este argumento. El desafío es encontrar una respuesta a esto. Y lo que se debe buscar también es cómo el capitalismo mismo, cómo las relaciones sociales de producción capitalista buscan en sí crear estos consumidores como gente dócil e ignorante. Curiosamente, muchos de los críticos del modernismo hablan de cómo el consumidor es una persona ignorante, pasiva, impulsiva, que no responde a impulsos racionales, sino simplemente a su lujuria, a su codicia, a su deseo de poseer más. Y bueno, básicamente la profesora busca contestar esta idea, hacer una respuesta en la cual no necesariamente ese es el caso, o inclusive, si lo es en algunos casos, es porque el mismo sistema engendra esta ignorancia, engendra este deseo de consumir. No es algo natural en las personas, sino algo artificial, creado por el mismo sistema. So, as I've already hinted, much work that is on global commodities and the history of globalization has failed to theorize the consumer, to see the consumer as a historical construction,
that emerges in particular contexts and disappears also as well. And I really like this quote by Frank Trentman, who's one of the foremost scholars on the history of consumer society. He argues consumers have been elusive characters for scholars as much as producers and marketers. Bueno, básicamente ahora también se debe buscar el hecho de que lamentablemente muchos teóricos del capitalismo global han ignorado al consumidor. Esa es la triste realidad y por eso se debe buscar la idea de que el consumidor no debe solamente ser un agente pasivo, se tiene que encontrar, y valga la redundancia, se debe buscar la agencia del consumidor, se debe buscar la agencia de este como parte de los procesos históricos, se debe buscar el rol del consumidor en el avance de la historia. So, Trentman argues that the identity, when people accepted an identity as a consumer, emerged, he thinks, within liberal political debates in the early years of the 20th century. I agree that liberalism is important, but I think that we can find the emergence of the consumer as a political and economic identity much earlier. And that there were initially the consumer emerges as a sort of dangerous and even revolutionary force. The idea that you could destroy nations, upend social and gender hierarchies, and of course upend political regimes. Emerges you see it in the 17th century, we first see this kind of language. Bueno, y se debe también pensar al consumidor como fenómeno histórico. Entonces, ¿cuándo es que una persona empieza a verse a sí misma como consumidor? ¿Cuándo empieza esto? El procedimiento usualmente es considerado que ya se consolida plenamente en el siglo XX, las primeras décadas, en las cuales, cabe mencionar, el consumidor era visto como un ser peligroso, era visto como un agente casi revolucionario, un agente que podía deshacer y derrumbar las estructuras jerárquicas de clase, raza, género, o inclusive deshacer regímenes políticos, destruir naciones enteras. Pero la verdad es que, si bien esto se consolida en este periodo, se puede hablar de las semillas de este procedimiento yendo mucho más atrás, yendo inclusive al mismísimo siglo XVI. Okay. I'll talk about this in a minute. So in Europe in the 17th and 18th centuries, and probably elsewhere too, many writers, religious figures, politicians saw consumer desires as threatening the stability of nations and political economies and international relations. In what used to be called a debate on luxury, we see many writers who are deeply distressed by consumers' taste for foreign things in particular. To put it directly, in a world governed by mercantile ideals, consumers are inevitably disruptive. Before I talk about the poem. Bueno, y como ya podíamos mencionar, muchos de los escritores de este periodo estaban desesperados y decepcionados porque veían cómo los consumidores tenían un placer y un gusto por cosas extranjeras. Se veía muchos argumentos que tal vez nosotros habíamos visto de cómo el consumidor estaba ayudando a deshacer la fábrica del tejido social, la esencia misma de la sociedad, con su placer por objetos foráneos, con el placer con su gusto por comodidades fuera del país. Y bueno, podemos aquí apreciar un poema que se escribió al respecto, El consumidor peligroso. So this poem comes from 1733, and it was written by a British writer, James Waldron, who famously satirized tea in a burlesque called A Satire on Tea. Waldron portrayed all tea consumers as luxury-loving and thoughtless females who were impoverishing the nation. And so I'll read the poem. So, our ladies have, this is just a little bit of it. Our ladies have a foreign taste, they glory in excessive waste, take great pride and vast delight to send their money out of sight, to enrich all climes beside their own. Then he has a lot more about how, tea promoters were promoting it as a medicine, health claims, etc. And so he's mocking it here. Tea, cure the migraine of the head, it rather helps to piss the bed. Bueno, y tenemos aquí el poema sobre el consumidor peligroso. Este poema fue escrito en Inglaterra curiosamente, durante el siglo XVIII, 1733. Ok, yeah. 1733, por un escritor de poemas conocido como... John Waldron, it's a satire against tea. Bueno, este es por el señor John Waldron, que esta es una sátira en contra del té, en la cual caracteriza a todos los consumidores del té, bueno, como lo vamos a describir en este poema mismo. Nuestras señoritas tienen un
tienen un gusto extranjero, se vanaglorian en el gasto excesivo y toman gran orgullo y vasto deleite en enviar su dinero fuera de vista, en enriquecer todos los climas aparte del suyo. Dicen que el té cura la migraña de la cabeza, más bien ayuda a mojar la cama. Ok, sí, la rima se pierde, pero ese más o menos es el significado del poema. Does it rhyme? So, this was just an example. There are many, many other examples like this of denigrators that would opine that tea-drinking ladies allowed the masculine British nation to be penetrated. They use that kind of sexual language, cuckolded. The most famous by Jonas Hanway was nearly 400 pages diatribe against tea. He called this an essay, but it was an essay that was as long as my book. So he reiterated the basic mercantilist belief that widespread importation and consumption of foreign goods weaken the domestic economy of the nation. Bueno, y eso es un argumento que vamos a ver por mucho tiempo durante este periodo. Se va a repetir incontables veces. Hubo inclusive una vez una persona que escribió una diatriba, básicamente un ensayo de 400 páginas acerca de cuánto odiaba el té. Según ellos, el té, el gusto por lo foráneo de las mujeres era algo negativo, pues impedía que la masculinidad británica floreciera y debilitaba a la nación. Según ellos, el importar té de otros países significaba que la cultura masculina británica estaba siendo penetrada por intereses foráneos. Y sí, utilizaban este lenguaje sexualizado bastante en estas circunstancias. So Hanway relied on gendered and racialized arguments when, for example, he described the Chinese as an effeminate people who were incapable of performing any manly labor. He was especially concerned that a Chinese drink could weaken Britain's plebeian order, so working class order. Tea shortened one's life, he argued, and rendered the poor unfit for work. It was simply, and he put this in bold, a sickness in the body politic. Y bueno, así como se menciona, estos críticos utilizaban lenguaje ampliamente sexualizado o racializado, en la cual argumentaban de que la importación de productos foráneos, por ejemplo de China, debilitaba el carácter masculino y blanco del británico. Por ejemplo, se ha descrito a los chinos como un pueblo afeminado, que no podían realizar labores viriles, y por lo tanto no tenían cualquier ingestión de brebajes chinos, por ejemplo el té, significaría una forma de debilitamiento de la nación, un afeminamiento del hombre británico, lo cual llevaría al declive de la nación. So, many theorists then in the 17th and 18th centuries believed consumption and consumers were dangerous forces that had to be tamed. The question then is not so much how did consumers play a role in the global economy, but when did this seem like a good idea? So who first argued that consumer desires, like sexual desires, could be suppressed, or at least channeled or directed to become productive? So I argue this happened in the early 19th century. Religion, law, taxation, ideologies such as liberalism found a useful place for the consumer in the global economy. Y bueno, como se puede ver aquí, entonces el consumidor en esos periodos era visto como un agente peligroso, un peligro para la nación, un peligro para la sociedad. Entonces la pregunta no es cuándo es que se crea la identidad del consumidor, sino cuándo es que se convierte en una buena idea. Cuándo es que la gente empieza a ver al consumidor ya no como algo negativo o peligroso, sino como algo útil, como algo beneficioso. La profesora argumenta que es a principios del siglo XIX, puesto que al principio del siglo XIX se empieza a crear el mercado capitalista, se empieza a crear este mercado global y se empieza a pensar en que el consumidor tal vez no sea necesariamente algo negativo, sino cómo poder canalizar las energías, el deseo de consumir, así como se habla del deseo sexual, cómo se puede canalizar en algo más productivo, en algo útil. Entonces es aquí que se empieza a hablar de, por ejemplo, los cambios políticos, los cambios sociales, ideologías como el liberalismo empiezan a encontrar un lugar en la sociedad para el consumidor, ya no como un peligro, como algo disruptor, como algo que podía destruir, sino como parte integral de la sociedad, como algo que puede ser útil, que algo que puede ser canalizado para una fuerza positiva. So, in the early 19th century, cotton manufacturers and others began to imagine consumers in new ways as having productive desires.
Desires that could make the rowdy and lazy want to work for a wage, save their money, live a temperate lifestyle. Tea was special because it became redefined as no longer a sickness threatening the body politic, but a means to balance and control the body's desires. Y bueno, uno de los cambios más importantes es, por ejemplo, la forma en la cómo se ve el consumidor, ya no como el peligro que era para la nación, sino como un agente productivo. Se ve que el deseo de consumir es un deseo productivo. Y se ve cómo puede hacer que, por ejemplo, personas que sean consideradas como flojas o rudas, o sea gente rebelde, pueda tener el deseo de vivir una vida temperada, una vida simple, en la cual puedan trabajar por un sueldo y ganarse la vida consumiendo. Y obtener el sueldo de su labor y consumir. Básicamente con esto es que se empieza a crear la idea del consumir como algo positivo. Y como se puede apreciar, el té ya no es considerado como se consideraba el siglo anterior, como una enfermedad en el cuerpo político, sino como algo que puede ayudar a temperar las enfermedades del cuerpo, como algo que puede ayudar a controlar las pasiones humanas. So in the early 19th century, evangelical Christians believed that if the British working classes were taught to drink tea rather than alcoholic beverages, they would become compliant workers, dutiful fathers and husbands, and predictable consumers. And philanthropic and reforming Victorians would serve these massive tea parties to teach the working class how to drink tea, to wean them off of alcohol, essentially. So in chapels, churches, and temperance halls, middle-class evangelical Victorians came to see consumerism and consumers as potentially rational beings who, if they drank tea, were in control of their political passions and their bodily passions. Y bueno, esta idea inspiró a los evangélicos, por supuesto, a ver al té como algo que podía utilizar para controlar las pasiones del hombre. Un ejemplo de esto era cómo ellos intentaron suplantar el té como reemplazo a la cerveza en la clase obrera británica. ¿Qué es lo que hacían los evangélicos? Hacían enormes fiestas de té, ceremonias en las cuales se enseñaba al proletariado cómo se debía beber el té adecuadamente, y también cómo este té, se enseñaba que el té era señal de que eran gente civilizada, como beber té en vez de beber alcohol les ayudaría a poder trabajar mejor, ser personas productivas, ser mejores padres, ser hombres de fe, ser personas británicas modelo. Y básicamente esta idea fue la que los evangélicos impulsaron para tratar de reemplazar los brebajes alcohólicos como la cerveza e imponer más bien una cultura de beber el té. So I should say, missionaries then carried the same ideologies to South Sea Islands, to India, to Barbados, to the United States, Canada. So it spread. The temperance community was very transnational, and the missionaries really, they'd serve you a cup of tea first, then a Bible. Y bueno, esto es algo que los misioneros evangélicos hicieron por muchas partes del mundo. Se fueron a Barbados, se fueron a las islas del Caribe, se fueron a Canadá, se fueron a Estados Unidos, se fueron a la India, y en todos estos lados predicaron de la temperanza, predicaron acerca de la moderación y cómo beber el té era una forma de moderación. Lo que hacían era una estrategia simple. Primero te daban té y luego te daban una Biblia. So the shift in imagining the consumer as productive rather than dangerous, I think, is a key component to the ideological apparatus of 19th century imperialism and helped lay the foundations for 20th century global consumer society. Y bueno, cabe mencionar que esa visión que tenían los evangélicos de cómo el té podía crear una persona modelo, un padre ejemplar, un productor predecible, fue lo que ayudó a crear esta idea de cómo cambiar la idea de que el consumidor ya era de alguien peligroso a alguien productivo y útil para la sociedad. Eso también ayudó a crear el clima ideológico que favoreció el imperialismo del siglo XIX, lo cual a su vez eventualmente daría lugar a la sociedad globalizada del siglo XX. So these are factory women in 1930s Britain, which were probably drank more tea than anyone in the world for a time. They drank like 10, 12, 14 cups of tea a day, but they're always portrayed as smiling and laughing, and that they're what these evangelicals wanted to create. Y bueno, aquí vemos la idea, el consumidor civilizado. Un ejemplo, mujeres del proletariado inglés del siglo XIX. Podemos apreciarlas aquí bebiendo el té, felices de la vida,
básicamente como si el té fuese una panacea para sus problemas. Esta es básicamente una imagen que tenían los evangélicos. Esta es la imagen que quería proyectar la iglesia evangélica a sus feligreses. Querían predicar la idea de que estas personas bebiendo té, que por cierto bebían más té que cualquiera, 10 a 14 tazas de té al día. Y básicamente los veían como ejemplos de civilización, los veían como personas ejemplares, siempre estaban felices. Se supone que el té los ayudaba a mantener sus pasiones en control y los ayudaba a la moderación. So pictures like this are a little misleading though, because you would think tea comes from India, in this case also Africa, and these are consumers in the global north, but even though they're poor. At the same time, we have the same exact moves going on in India or in Africa, where working class consumers are also being taught to drink tea. So we have to pay attention to the consumers. You know, if you have to make it a global story, so you don't just see that narrative of south to north, east to west. And I'll come back to that in a minute. So it seems like such an obvious point, but one that many world historians have emphasized, and one that world historians have emphasized in their critique of Eurocentric world histories, but that consumers aren't just white. And Ken Pomeranz put this well in his well-known book, The Great Divergence, China, Europe, and the Making of the Modern World Economy. He argued that particular regions and segments of Chinese society experienced a growth in consumption on par and even outpacing regions of Britain, Netherlands, and Northwest Europe. Y bueno, ahora esa imagen que podía hablarnos del típico mensaje imperialista. Es como el té venía de India, China o África. Se podía argumentar de que este era un ejemplo de la subyugación del sur global ante el norte global, a pesar de que estas mujeres británicas de la imagen anterior eran también bastante pobres. Pero bueno, esa imagen podía considerarnos esa imagen, pero que esa imagen, en parte cierta, no lo es del todo. Vemos aquí otro ejemplo: consumidores del sur global, gente en India, gente en África, gente en Asia o inclusive aquí en América Latina, gente que no es blanca, que no es parte de este modelo de consumidor civilizado, y sin embargo aquí están enseñados, se les enseña a beber que el té es una bebida civilizadora, se les enseña cómo consumir civilizadamente, se les enseña básicamente valores e ideas muy similares a los del norte global. Esto pinta una imagen mucho más complicada, mucho más no tanto blanco y negro, es más un tema de grises. Se ve más como el sur también es consumidor. No solamente somos los productores explotados, nosotros también consumimos el fruto de nuestra producción, o inclusive algunas veces las producciones del norte. So, I already hinted at in the beginning of the lecture that we know at the very same time European merchants and manufacturers were starting to value the working class consumer within Britain or the United States, other parts of Europe. They were also thinking about how they could sell goods to colonial subjects. We're coming to see consumerism as a sign of civilization that would help control and civilize both the working classes at home and colonial subjects. So just to give you an example, there was an article from 1901 published in a trade journal called Indian Markets for Indian Tea, How to Reach the Native Consumer. The article, the journalist asserted there's a vast market in India itself which might swallow up immense quantities of surplus production. The author surmised that in the 70 millions, that is in population, Bengal alone ought to consume the output of the adjacent tea plantations in Assam. Bueno, señor, lo que podemos apreciar aquí es básicamente que... Oh, here. I'll give it to you. There's the quote. Where is it? It's right there. Okay. Bueno, ahora. There's the end. That's the tea plantations in Assam. Oh, ok. Bueno, ahora, sin embargo sabemos que al mismo tiempo que los mercaderes europeos y manufactureros empezaban a valorar al proletariado, al consumidor proletario en casa, también estaban pensando cómo podían venderle sus bienes a los sujetos coloniales que estaban viniendo, que ya estaban empezando a ver el consumismo como una señal de civilización y también como clave a una economía global exitosa. El autor del artículo titulado Mercaderes indios para té indio, cómo
alcanzar al consumidor nativo. Publicado en 1901, aseguraba que el vasto mercado en la propia India, que podía tragar enormes cantidades de producción excedente, el autor también resume que los 70 millones de bengalíes solos podrían consumir la producción de todas las plantaciones adyacentes de té en Assam. So there were many journalists as well as business people arguing tea drinking, it's easy habit to acquire. They would use kind of racial comments like East Asians drink tea, so Indians must want to drink tea. The trick is just to package it cheaply. Y bueno, así como empieza a verse el té como una bebida civilizadora, se empiezan también a usar argumentos raciales. Por ejemplo, vemos que a los asiáticos del este les gusta tomar el té. Así que, ¿qué nos hace pensar que a los indios también les gustaría tomar el té? Tal vez simplemente sea la cuestión de empacarlo en un envase atractivo y venderlo a un precio barato. And there's a lot of rhetoric about, well, tea will solve all of India's problems, civilize the workers and the tea drinkers. And one argued, for example, with every coolie, this is a term for labor, tiller of the soil, drinking tea, India would achieve a commercial revolution. Y bueno, también se llegaban estos argumentos, aparte de esos argumentos racializados, también se hablaba de la idea del té como un mecanismo para controlar la clase obrera o para poder ordenar a los sujetos coloniales. Se ha empezado a pensar de cómo podía utilizarse el té para civilizar, para dominar y básicamente y también se buscaba cómo poder esparcir la industria del té como parte de crear una civilización global. Básicamente, bueno, el argumento es el discurso civilizador. So it's clear at least by the end of the 19th century and early years of the 20th century, merchants and planters were thinking about colonial subjects as potential consumers. But this did not mean that they regarded all people the same or that race didn't matter. Ahora, esto significa que ya para terminar el siglo XIX o empezar el siglo XX, los vendedores, los mercaderes empezaban a considerar a los sujetos coloniales, a las personas colonizadas por el imperio como consumidores en potencia. Pero por supuesto, esto no significa que los viesen como iguales o que no los considerasen dentro de una escala racial en la cual básicamente la raza era una parte importante de cómo pensaban las relaciones entre las personas. So just the opposite was the case. Race became a tool that helped business categorize people into markets. It helped business people make decisions about where they were going to travel, where would they spend money, on advertising and distribution, and it certainly shaped the way that business talked to consumers. Al contrario, la raza se volvió parte importante de estas relaciones comerciales. Medía cómo es que los vendedores tenían que aproximarse a los consumidores, cómo es que estos tenían que acercarse a cada potencial cliente, a qué lugar debían viajar, qué debían vender y en dónde. Básicamente la raza se volvió un marco de referencia para cómo los mercaderes exportaban sus productos al mercado global. So this process contributed to what they call the production of a key capitalist fantasy, the global consumer. By that I mean it's the idea that business start to accept that there was a global consumer that regardless of race, gender, class, religion, and other forms of difference, people all desire and want to buy and consume the same things. Bueno, y esto crea básicamente lo que se conoce como la fantasía capitalista del consumidor global. La idea básicamente de que fuera de la raza, fuera del género, la religión, la nacionalidad, la clase social, etc., las personas en el fondo deseaban la misma cosa y querían consumir las mismas cosas. I use it in the sense of also they thought people literally have global tastes. Okay, también se usa la idea de que básicamente la gente tiene como un sabor, gustos universales básicamente. This did not mean that consumers were thought of in the same way or that they were treated the same way. And indeed, we know that advertising and other forms of publicity constantly construct notions of difference. Y bueno, también podemos decir claramente que esto no significa que los mercaderes veían a todos los consumidores de la misma manera o que simplemente que utilizaran la misma publicidad para todos. Vemos claramente más bien cómo utilizar la publicidad
para no solamente establecer la forma de aproximarse a los clientes, sino que también inclusive ayudando a crear diferencia entre diferentes personas. But business people especially wrestled with the tension between sameness and difference as they sought to create markets for mass consumer goods, particularly during depressionary eras such as the late 19th century or during the 1930s, which I'll talk about tomorrow night. Thinking through this problem was central, I think, to the history of capitalism. That is, thinking about what is the consumer, how do you reach them, how, are they all different or are they the same? This ideology can and does lead to backlashes in which average people in business want to be protected from the free movement of commodities. Oh yeah, let me Just to... right there. Okay. Ahora, Yeah. Las personas, claro, los capitalistas, los mercaderes, los negociantes, especialmente tenían este conflicto, esta tensión entre las ideas de igualdad y diferencia, mientras que buscaban crear mercados de consumo para bienes de consumo masivo. En particular, especialmente durante periodos de la depresión, como por ejemplo sería finales del siglo XIX o en el periodo de la Gran Depresión de los años 30. Pensar este problema es central a la historia del capitalismo. Esta ideología puede y lleva a rechazos y explosiones de desagrado, en la cual la persona promedio y los negocios quieren ser protegidos del movimiento libre de comodidades. So we see such a backlash from both the left and the right at many moments in history. In fascist Italy and Nazi Germany, for example, there was a tremendous statewide movement to restrain consumers from consuming foreign goods, urging them to eat locally. This movement was couched in political terms, but also promoters of the nation's good, whether it was wheat or wine in Italy or German fashions. It's very much couched in the sense of you're helping the nation by eating or buying locally. Actually, Okay, claro. Bueno, podemos ver este ejemplo de rechazo tanto de la izquierda como de la derecha en múltiples momentos de la historia. Por ejemplo, podemos ver la Italia fascista, la Alemania nazi, en las cuales hubo enormes esfuerzos por parte del Estado para forzar a las personas a consumir localmente. Se hablaba en términos políticos como promover el bien de la nación y si el trigo o el lino en Italia o Alemania, claro, en términos del fascismo, en las cuales se hablaba de argumentos acerca de salud y de placer. So in today's socially conscious food movement, for example, you see similar arguments. They privilege local goods and markets as a way to protect workers and consumers as well as the environment. But both of these movements, I think, that reject global goods, but they don't reject the idea of the global consumer. In fact, they accept the idea of the consumer. And both, I think, carry ideas derived from the Enlightenment about the body, the ideas about the body, the economy, and that consumers can be trained to like anything. Kind of scribbled there. Okay. So, right there. Yeah. Ahora, podemos también hablar de la sociedad de hoy, en las cuales se habla del movimiento socialmente consciente de alimentos, en las cuales se privilegian principalmente los bienes locales y los mercados como una manera de proteger a los trabajadores y consumidores, así como al ambiente. Ambos movimientos en realidad rechazan los bienes globales, pero no la idea del consumidor global. Ambos traen esta idea derivada también de la ilustración acerca del cuerpo y de la economía, de que los consumidores pueden ser adiestrados para que les guste cualquier cosa. One more sentence. So, thus, whether we are studying the history of capitalism, of imperialism, or reactions against these processes, I think we need to consider how the idea of the consumer is shaping these movements, whether or not individual consumers are. So this idea of the consumer changes and is very much part of politics, whether on the left or the right. Okay. It's just right there. Bueno, y por lo tanto,
siempre y cuando estemos estudiando la historia del capitalismo, el imperialismo o las reacciones en contra de estos procesos, tenemos que tomar en consideración cómo el consumidor moldea estos movimientos y cómo es moldeado por estos. Y eso sería todo. Gracias. Bien, que es comité asesora editorial de la revista del Journal de British Study, que es la primera revista en estudios británicos que son del Imperio Británico actualmente, ¿no? Según los distintos rankings, están entre las 20 primeras en impacto mundial, ¿no? Entonces, que Erika está acá en San Marcos, está aquí en Sociales y está para ustedes. Ella ha tenido, bueno, imagínense el ritmo de charlas, conferencias, seminarios. Esta próxima semana va a ir a Virginia a hacer una charla sobre algo como ustedes están viendo. Erika es la profesora, la 15ª profesora en el seminario. Entre abril y octubre, San Marcos Sociales, historia, ha tenido 15 profesores mundiales, que les he hablado 2 veces a la semana, es decir, 30 charlas de abril a octubre de este año. En el planeta, sí, en el planeta hay pocos departamentos con tal capacidad que les ofrece a sus estudiantes tal diversidad. Hemos tenido de África, de Asia, de Europa, de Norteamérica. Entonces, quisiera reiterarle un gran aplauso a Erika por esta disponibilidad que tiene ahora con nosotros. Claros ejemplos de estos estudios. No hay muchos que digamos en términos de pan o carne. Tenemos un caso, uno de los alumnos de la profesora ya está estudiando temas sobre la relación entre la tierra y el ganado en el occidente de los Estados Unidos y también haciendo estudios comparados en Japón. Pero estudios más detallados los hay sobre el grano, sobre el cereal en sí, pero no del producto finalizado. Hay estudios así del trigo, pero no del pan propiamente dicho. Lo que sí hay es varios estudios sobre la comida que francamente son muy malos. Lamentablemente es un campo que está en desarrollo y tristemente está lleno de estudios que no son realmente tan buenos. Todavía está en desarrollo, todavía falta que haya estudios de calidad, pero de que los hay, pero no son muchos, y los que hay no suelen ser muy buenos, lamentablemente. Se ve de que lo que está explicando tiene que ver con, o está muy relacionado con la expansión del Imperio Británico. Pero yo tenía la duda si es que estos trabajos sobre el consumidor podrían darse también con productos básicos de subsistencia, o sea, alimentos diarios como el pan o la carne o algún alimento no básico para poder el cual sin existir, o sea, podría provocar hambrunas o problemas parecidos, ¿no? Si hay trabajos similares y si funciona esa propuesta del consumidor y de las comodidades, porque muchos de los ejemplos que hemos visto creo que son productos complementarios, no tan básicos, ¿no? Quisiera hacer una pregunta muy puntual, espero que tenga que ver realmente con el tema. Un libro de Erich Hobsbawm, en realidad es una recopilación de conferencias de Erich Hobsbawm, Guerra y Paz, sostiene que hace una comparación entre el imperialismo británico y el imperialismo norteamericano. Señala varios rasgos del imperialismo británico, pero básicamente sostiene que está basado en el comercio. Y en cambio el imperialismo norteamericano está basado en su potencia militar. Entre otras cosas dice que los países por el temor de una conflagración nuclear, por esta amenaza del poderío nuclear de Estados Unidos, es que hay un consenso de aceptar la hegemonía militar norteamericana. Entonces, Erich Hobsbawm sostiene que hay una diferencia, ¿no? Son dos imperios muy distintos. No sé si usted estaría de acuerdo con esta apreciación de Erich Hobsbawm de que el imperialismo británico o inglés está basado en el comercio, sobre todo en el comercio,
o tiene una opinión distinta al respecto. Ask if it's possible in regards to this issue. You were speaking about the British Empire. So basically, the professor has read a book of Eric Hobsbawm, and it's basically that book is basically an anthology of different expositions and made by Hobsbawm, in which he held that ultimately British imperialism was based more around commerce, the idea of commerce. Meanwhile, US imperialism was based more on the threat of military might, based around the threat of mutually assured destruction and nuclear annihilation. Yeah. And basically that fear, that terror they had over nuclear destruction was something that ensured the US hegemony, as the other nations were too afraid to fight for fear of a nuclear destruction. And meanwhile, the British Empire held more sway over its colonies, over the rest of the world through commercial relationships. Basically, the question that the professor here has is, how accurate is that assessment? How accurate is the idea that the British are primarily a commercial empire, a trading empire, and the US primarily a military empire? Half right, half wrong. Más o menos. You're right in a sense that I'm going back to looking at the British Empire as a commercial empire, though they back it always up with the threat of military might. So they have their gun, like when they conquer parts of Assam to grow tea, they've got gunboats. It's a military. They back up war, it's all backed up with wars, Opium War. So they are a military and commercial, and in Britain, they're intertwined. Like the East India Company has its own military, right? And so that would be the first part, that it's really intertwined, though they like to think of themselves as a commercial empire. Yeah. Bueno, profesor, la respuesta es más o menos sí, más o menos no. La verdad es que el Imperio Británico desearía verse a sí mismo como un imperio puramente comercial, pero siempre donde iban a comerciar, siempre había el peligro y la amenaza presente de su agresión militar. El Imperio Británico no se fundó solamente con comercio, también hizo guerras imperialistas, la guerra del opio, guerras de conquista en India, hicieron múltiples conflictos en los cuales ellos también utilizaron para tomar el control del territorio y, por ejemplo, tomaban el control de un territorio en India para sus plantaciones, lo dominaban y ahí mismo estaba la flota británica esperando bombardear a cualquiera que los desafiase. Eso también ocurrió, por ejemplo, inclusive a nivel privado. La compañía de las Indias en Gran Bretaña, que controlaba a la India, tenía su propio ejército, tenían su propio ejército privado que servía para la conquista bajo el nombre de la corona británica. But I also would say that throughout the book, I talk a lot about how these planters and the tea merchants targeted the military as a way to spread taste. So actually, they would give free tea to the Indian army, free tea to other armies that they encountered. So armies are really important in spreading taste too, so it's very close. But in World War II, that's that switch with the US. And while the British are giving everybody a cup of tea, the US is building Coca-Cola bottling plants in Egypt and in Africa and India. And so they're also a commercial empire, as well as the military. So they're pretty... the difference isn't as strong as you would think, I would say. Bueno, ese es el caso británico. En el caso norteamericano, primero que nada vemos un ejemplo aquí de la Segunda Guerra Mundial. Aquí vemos un ejemplo de que los británicos para alcanzar a la población mediante el té, por ejemplo, le daban té gratis a sus soldados. Esto lo vemos en la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos copió el mismo modelo. Así como los británicos le daban té a todos sus soldados, los estadounidenses procedían a darle Coca-Cola a todos sus ciudadanos. Y así como los británicos tenían plantaciones para el té, Estados Unidos empezó a construir fábricas de embotellamiento de Coca-Cola en lugares como Egipto. Así que, en realidad, la diferencia no es tan grande como la que podríamos afirmar. Lo que dice cierto Hobsbawm, el Imperio Británico es un imperio de comercial y los Estados Unidos es un imperio militar. Pero lo opuesto también es cierto. El Imperio Británico también era un imperio militar y los Estados Unidos también son un imperio comercial. La diferencia no es tan grande como parece. Simplemente la diferencia es en escala y en poderío. Thank you, man.